Dice que Pedro tuvo una suegra, pero que llevo a creer, o sea, me dice que Pedro sí tuvo una esposa. Entonces, la pregunta es, ¿por qué si Pedro tuvo una esposa, los sacerdotes no pueden casarse? Muy bien. Primero debo decirle que bien la Biblia dice que Pedro tuvo una suegra, pero no dice que Pedro tuvo esposa. What? Bro, what are you talking about, man? Que Dios te bendiga y que Dios te guarde de una manera especial. Quien habla con ustedes, su hermano Yeser Nancova, y este gran ministerio que nació primeramente en el corazón de Dios, embajador del reino. Para mí es un placer estar una vez más con más un tema de la palabra de Dios. Nuestro tema es así: ¿quién dice que Pedro no tenía esposa? ¿Tú lo conoces? Entonces, quédate aquí para decirte, de acuerdo a la palabra de Dios, si Pedro tenía o no tenía esposa, porque aquí no se trata de lo que yo digo. Aquí no se trata de lo que otras personas dicen. Aquí se trata de lo que la Biblia dice. Si es tu primera vez en el canal, no olvides de suscribirse, de darle me gusta y activar la campanita de notificaciones para más contenidos como esto. Amado, es muy importante nosotros en este tiempo oír quien habla de la palabra de Dios, oír el que expone la palabra de Dios y también el peligro que cómo la exponga. Porque la misma Biblia, con la misma Biblia, el apóstol Pablo cuando predicaba, a Cristo crucificado y a Cristo resucitado. Y con la misma Biblia, las personas llegaban a donde Pablo establecía el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué hacían? Con la misma Biblia sacaban todo de contexto y sacaban a las personas de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios, a vivir una vida que a Dios no le agradaba, que a Dios nunca le agradó. Entonces lo sacan del plano, lo sacan del plan verdadero para vivir un plano incorrecto. Hay un versículo que me llama la atención. Está en el libro de Osea, capítulo 4, versículo 6. Dice: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. La mayoría de las personas, amados hermanos, hoy en día no están buscando a alguien que predique sana doctrina. La mayoría de las personas están buscando personas que le profeticen, personas que hayan viajado al cielo 3 veces, personas que hayan ido para el infierno por lo menos 2 veces. Esas son las personas que adivinen el futuro. Esas son la mayoría de las personas que están buscando hoy en día, porque la Biblia dice: llegará el tiempo que tendrán comezones de oír la palabra de Dios y amontonarán. O sea que las personas que se están predicando hoy un mensaje que no es de parte de Dios, es porque muchas personas lo abrazan, es porque muchas personas lo apoyan. ¿Está entendiendo? Entonces nosotros debemos tener mucho cuidado con esto. Dicen que Pedro no tiene esposa. ¿Qué dice la palabra de Dios? Amados hermanos, en el libro de Mateo capítulo 8, versículo 14, si tú te quedas aquí para escuchar este tema, capítulo 8 del libro de Mateo, versículo 15 en adelante, capítulo 8, versículo 14 en adelante, mira cómo dice, escúchame, dice así, mira cómo dice el 14, y Jesús fue a la casa de Pedro. Jesucristo, Mateo es un judío, un apóstol, un hombre de Dios llamado por Cristo, y está relatando aquí esta carta para los judíos. Hoy en día hay iglesias que son católicas, romanas y apostólicas, y ellos dicen y afirman que Pedro no tuvo esposa. Inclusive ellos dicen que si le buscan un versículo a donde dice que Pedro tuvo esposa, ellos se van a arrepentir o se van a volver al protestantismo, se van a volver al cristianismo. Entonces escucha aquí cómo dice: y Jesús fue a casa de Pedro y vio a la suegra echada en cama. ¿La suegra de quién? ¿De Hernán? ¿La suegra de usted? No, la suegra de Pedro. La vio echada en cama, acostada, deitada y con fiebre. Y Jesús le tocó y sanó, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. La suegra no era mía, la suegra no era de ustedes, la suegra era de Pedro. Pero si Pedro tenía suegra, es porque tenía esposa. Entonces, muchas cosas se están predicando hoy en varias congregaciones. No voy a hablar de iglesia, porque iglesia simplemente existe una, y fue la que Cristo compró en la cruz del Calvario por su sacrificio obediente a Dios. Hay una sola iglesia. Entonces, ¿qué pasa? Aquí este versículo está afirmando que Pedro tenía una suegra, y quien tiene suegra tiene esposa. Marcos también afirma eso, amado, en Marcos capítulo de número 1, versículo 29. Sígame por favor, Marcos 1, versículo 29. Dice así de la siguiente manera: Marcos 1,
versículo de número 29. Dice, y saliendo de la sinagoga, aquí un poco más explícito, y saliendo de la sinagoga fueron a la casa de Simón, que es el mismo Pedro, y Andrés, con Jacobo y Juan. El versículo 30 dice, y la suegra de Simón estaba enferma con fiebre, y le hablaron luego de ella. Entonces Jesús se acercó, la tomó de la mano y la levantó, y luego la fiebre la dejó y le servía. ¿Está viendo? Aquí Marcos, también discípulo de Pedro, quizás informado por el mismo Pedro, Marco está relatando aquí que también Cristo sanó a la suegra de Pedro. Allá habla de Pedro en Mateo, en Marco habla de Simón. Vamos a ver Lucas capítulo 4 versículo 38. Lucas está después de Marco capítulo 4 versículo 38. Mira cómo dice esto aquí, amados hermanos. Presten mucha atención, que una de las cosas que está aconteciendo hoy en día, que la mayoría de las personas no quieren prestar atención a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es viva y ella es eficaz y ella es más cortante que toda espada de dos filos. No hay para dónde correr. En la Biblia, en la palabra de Dios. Mira cómo dice Lucas capítulo 4 versículo 38. Y Jesús salió de la sinagoga, también está explicando como Marco, y entró en casa de Simón. Y la suegra de Simón estaba con una tremenda fiebre y le rogaron por ella. Y inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó. Y ella, levantándose, le servía. ¿Está entendiendo? Mateos, Marcos, Lucas no hablan de lo mismo que aconteció en la casa de Pedro. Entonces, Pedro tenía esposa. Claro, Pedro tenía esposa. Aquí están 3 versículos, amados hermanos, en cada uno de los libros del Nuevo Testamento de que Pedro tenía esposa. Ahí está diciendo eso ahí. Vamos a leer un texto que si te quedaste hasta aquí es porque tú eres de Dios. Quiero que te hayas conectado conmigo en el libro de Hechos de los Apóstoles. El libro de Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 5. Si yo estoy errado en lo que estoy diciendo, ustedes tienen la última palabra. Ustedes pueden comentar aquí, hermano Hernán, usted está errado porque la Biblia dice así, así, asado. Aquí no estamos buscando la manera de exaltar y quién sabe más, porque cada uno de nosotros somos seres humanos y también nos equivocamos. Entonces, aquí el problema es que a veces nosotros no admitimos el tropiezo, no admitimos nuestro error. Y nosotros tenemos que ser humildes para admitir que estamos errados. Si yo estoy errado, tú mandas un mensaje. Yo digo, hermano, a través de la palabra, yo tengo que reconocer la palabra que tú estás dando. Entonces, presta mucha atención. En el libro de Primera de Corintios, capítulo 9, está ahí. Entonces, manda una señal de dónde nos están viendo, hasta dónde están llegando estos mensajes. Queremos saber de ustedes, queremos orar por ustedes, queremos juntamente interceder a Dios por cada una de las personas que necesitan ser sacudidos por el poder de Dios. Escucha esto, Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 5 en adelante. Mira cómo dice. El apóstol Pablo escribe esta carta a la iglesia que está en Corintio, a esa congregación que estaba en Corintio. Estaban difamando a Pablo. Entonces Pablo en el capítulo 9 está defendiendo su apostolado. Entiéndase, capítulo 9, él está defendiendo su apostolado. Derechos apostólicos, dice el título. Entonces si tú buscas en el versículo 5 conmigo, dice así: no tenemos derechos de llevar con nosotros una esposa creyente, como también hacen los otros apóstoles y los hermanos del Señor. Y Cefas, la palabra Cefas quiere decir Petra, quiere decir piedrita, quiere decir Pedro. Entiéndase, cuando Pablo está hablando aquí a la iglesia de Corintio, dice que nosotros no podemos tener una esposa como los hermanos del Señor tenían esposa. Nosotros no podemos tener una esposa como Pedro también tiene una esposa. Pedro tenía una esposa. En ese versículo está afirmando de que Pedro tenía una esposa. Entonces, a veces lo que se predica, amados hermanos, es imposición humana. A veces lo que se habla son doctrinas y dogmas y mandamientos de hombre. Y nosotros debemos tener mucho cuidado con esto, amado. En estos días, ayer, yo di un mensaje, amados hermanos, que el mensaje hablaba de los que son falsos adoradores. Una persona que es un falso adorador. Yo no estoy hablando de que es una persona que tiene máscara. No, amado. Alguien que es un falso adorador es que está adorando a Dios incorrectamente. ¿Por qué? Porque está aprendiendo y enseñando doctrinas y mandamientos de hombre. ¿Está entendiendo? Y muchas veces nosotros nos encontramos en congregaciones que muchas veces nosotros tenemos que adorar como ellos adoran. Si tenemos que hablar en lengua, tenemos que hablar en lengua como el pastor habla en lengua. Si nosotros vamos a orar a Dios,
nosotros tenemos que orar a Dios como nuestro pastor ora a Dios, como nuestro pastor ora a Dios, con toda su fuerza. Se le acaba la garganta de tanto gritar. Pero Dios no es sordo, amados hermanos. Y cada uno de nosotros tenemos nuestro jeito para orar. Aunque la Biblia dice que cuando nosotros vayamos a orar, entremos en nuestro aposento. Y Dios que ve en nuestra oración, que oye nuestra oración en lo secreto, Él mismo nos recompensará en público. Yo te digo eso por mí, porque yo me congregaba en una iglesia donde todo el mundo tenía que orar fuertemente, amados hermanos. Entre más duro oraba, la persona estaba mejor capacitado para predicar, para estar en el camino que llevaba, en la denominación donde se estaba congregando. Ahí era, si el hermano Hernán va a llevar una oración, la oración tiene que ser fuerte, tiene que hablar o gritar más duro que los demás. Amado, es muy diferente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo estoy congregándome en una iglesia donde me enseñan a mí que el líder mayoritario de ese lugar, la persona que está encargada como cabeza en ese lugar físicamente, el obispo, el padre, el pastor, tiene que ser una persona que no se puede casar, y eso no lo enseña la Biblia. Y cuando la Biblia no enseña eso, entonces nosotros estamos metidos en tremendo problema. Para apoyar nuestra mentira, nosotros hacemos y deshacemos. Hay personas hoy en día que están admitiendo que las personas se pueden casar. Están admitiendo. No importa que pierdan el papado, no importa que pierdan la oportunidad que tenían de ser alguien en ese ministerio. Amado, no importa cuántas personas no me abracen, porque yo no puedo estar conforme al padrón humano. Nosotros no estamos llamados a estar conforme al padrón humano. No, está errado. Nosotros estamos llamados a adorar a Dios. Nosotros estamos llamados. Entonces hay gente hoy en día, amado, diciendo que Pedro no tenía esposa, que no hay un versículo que en la Biblia diga eso, amado. ¿Por qué? Porque es como un chip que le meten a la persona cuando comienzan a congregarse. Las personas le meten en la mente que no tenía, hermano. Y aunque la Biblia lo diga, ellos nunca van a decir, es verdad, Hernán tenía razón. Otros hermanos por ahí que también predican la palabra de Dios tenían razón. Ellos nunca van a decir eso. En cuanto a sus pastores, en cuanto a sus líderes no admitan que están errados, ellos tampoco van a admitir que estaban errados. Entonces, esta es falta de humildad. ¿Estás entendiendo? Ahí le dejo esa palabra, amados hermanos. Yo no sé hasta dónde están llegando estos mensajes, y quizás tú seas católico, porque católico quiere decir universal. ¿Estás entendiendo? Apostólico. La iglesia fue formada así. Una iglesia formada por Cristo. Cuando el fundamento era Cristo y las columnas eran apostólicas, eran los apóstoles, 12 apóstoles. ¿Estás entendiendo? Pero romanos, nosotros no somos romanos, nosotros somos venezolanos, nosotros somos colombianos, nosotros somos República Dominicana, nosotros somos estadounidenses, nosotros no somos romanos. Quien está en Roma, entonces es romano. ¿Estás entendiendo? Y es más, nosotros somos embajadores del reino, nosotros no somos de esta tierra. Nosotros estamos aquí por un determinado tiempo porque venimos a hacer un trabajo de parte de Dios. Dios nos encomendó un trabajo a cada uno de nosotros, a mí y a todos los que me escuchan. Si usted se siente parte de este ministerio, si usted se siente parte de ese ministerio, que es un ministerio de embajadores del reino, tiene que saber que esas personas que son embajadores son una de las personas más importantes de una nación. En otras son los embajadores. Entonces prepárate para vivir lo sobrenatural de Dios en tu vida. Quiero saber hasta dónde están llegando estos mensajes. Háganos saber aquí en la cajita de comentarios. Les vamos a contestar. Chao para todos ustedes. Que Dios les continúe bendiciendo de una manera grande y especial. Nunca se olviden que Shalom es paz. Chao.